A continuación vamos a resolver el siguiente problema que dice, para la siguiente función a trozos o por partes también se suele denotar ese tipo de funciones, f de x cuadrado, x más 2 al cuadrado menos uno para x menores que cero, a x más b para x entre cero y 2 y 3x menos 4a más b más uno para x mayores a 2. Determinar los valores de a y b que hacen que la función sea continua. ¿Qué es lo que nos están queriendo plantear en ese problema? Entonces, tenemos una función a trozos, quiere decir una función a trozos básicamente, teniendo en cuenta, es que es una función que en el dominio de x, ¿sí? Todos los valores que toma x, o por tramos del eje XY, del eje cartesiano, vamos a tener diferentes tipos de funciones de comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros nos fijemos en estos valores, miren, hay una primera función que está para x menor a 0. Entonces, busquemos el punto 0 y miren que el otro número que está por acá es el número 2. ¿Y eso qué quiere decir? Debes tener mucho cuidado entre la diferencia entre una función cuando es x para una desigualdad menor y otra que es igual. Por ejemplo, la diferencia radica cuando voy a colocar aquí otro pequeño ejemplo, otras rectas, otros planos realmente cartesianos, y eso implicaría básicamente que cuando yo tengo una función, un ejemplo, si yo tengo una función, yo tengo un punto A, aquí igual, y yo tengo aquí un f de x y yo tengo aquí un g de x. Si ahí me dicen que f de x, por ejemplo, parte de x mayores a 2, pero mayores a A, o mayor o igual a, ¿cuál va a ser la diferencia? Te voy a colocar aquí como una línea imaginaria limítrofe. La diferencia radica es que esta función no puede ser evaluada en A. O sea, f evaluada en A no se conoce, no se podría definir porque dice que la función es de A en adelante, es decir, que la función arranca desde A en adelante, sea lo que sea la función f de x, ¿sí? Pero la diferencia, cuando es mayor o igual, quiere decir que la función g de x sí puede ser evaluada en A. Si se puede evaluar, se da un número, quiere decir que yo puedo poner un punto, si yo puedo poner un punto, si por ejemplo quisiera colocar un punto para registrar el valor de la función en la igualdad, quiere decir que la función arranca desde A, de aquí en adelante sea lo que sea la forma de la función de g de x. Entonces la diferencia en x mayor o igual es que en x, cuando una función f de x o g de x sea una función cualquiera mayor que A, quiere decir que en A no hay un valor definido, no se puede calcular el valor de esa función en el punto A, quiere decir que es de A en adelante, pero cuando es mayor o igual quiere decir que en A puedo evaluar la función. Este g de x tiene un valor, existe un número para g de x cuando x tiene el valor de A. Esa es la diferencia entre una función que es un límite cuando uno de sus extremos es mayor a o mayor o igual a. Entonces, tener en cuenta que, por ejemplo, la primera función, ¿sí? La primera función voy a colocar aquí dos líneas. Bueno, aquí tendríamos una línea limítrofe, digamos aquí una frontera, aquí otra imaginaria, si bien pequeñita. Quiere decir que la primera función, que estratégicamente la seleccioné en color morado, sea el comportamiento de esa función, ¿sí? Sea el comportamiento de esa función, por ejemplo, ese comportamiento de la función no puedo colocar aquí un valor de la función en cero. O sea, yo no puedo colocar un punto morado en cero. Sea como se comporta la función, voy a colocar un ejemplo, un estilo de función que podría ser una cuadrática. O sea, es un ejemplo de la función de lo que podría ser por el estilo de la cuadrática, pero no puedo colocar un punto en el cero, ¿sí? Cuando x vale cero, yo no puedo colocar un valor de x igual a cero porque esa función no está definida en cero. Pero a diferencia de la siguiente función que es mayor o igual a cero, que la función verde quiere decir que yo podría colocar un punto. Podría evaluar acá un punto en la función verde. Sí la puedo poner en cero. ¿Por qué? Porque es que está definida en cero. Y si yo quisiera, y bueno, esa es una función lineal, y si yo quiero continuar con la función entre 0 y 2, esta línea verde llegaría hasta acá. No puedo colocar un valor de x en 2 porque miren que dice que es menor a 2, es decir, no existe un valor de x que sea 2 para esa función, porque la función no está definida. Llegaría hasta antes del 2, pero no va a ser 2. A diferencia de la función número 3, la función roja, que el punto lo puedo colocar en el 2. Sí puedo colocar como un punto aquí en el 2, ¿sí? Puedo colocar un punto aquí en el 2.
y de aquí otro comportamiento de otra función lineal según esta ecuación de acá. ¿Sí? Estos son simplemente esbozos de la función, de lo que podría comportarse la función. ¿Sí? Entonces, mire que yo puedo colocar, aquí coloco el punto en rojo porque la función RAS sí está definida en 2. En la verde puedo colocar el punto en 0 porque es mayor o igual, pero como es menor no puedo colocar el punto acá. Y aquí en morado, pues de aquí en adelante. Ahora miren que Ahora miren que eso es un esbozo de la función, pero también podríamos hacer un comportamiento de ese estilo. Un comportamiento de ese estilo. Que me refiero a que, por ejemplo, podría ser que la función a trozos, voy a colocar solamente un ejemplo de muchas de las posibilidades y de ahí vamos a explicar cómo arranca este problema. Una de las posibilidades del problema podría ser que la función morada, pues, podría ser otra vez lo mismo como acá. E incluso podría mover hasta mis primeras funciones, sino para anotar una cosa diferente. Y por ejemplo, la segunda función más o menos de ese estilo, un esbozo. Pero entonces, podría ser que la función roja arrancara aquí más arribita. Podría arrancar un poquito más arribita. ¿Cuál es la diferencia entre la función de abajo? Bueno, aquí realmente en el color rojo, a respetar como el código de colores de cada función. La diferencia entre las dos funciones o las dos gráficas es que acá f de x es continua en todo el dominio de los reales. O desde menos infinito hasta infinito existe el valor, la función x es continua. ¿Qué quiere decir continua? Que la continuidad quiere decir que, pues digamos, esta función nunca va a tener un, un valor, un salto, ¿sí? Un salto. ¿Qué es un salto? ¿Qué quiere decir? Que en el mismo x existen dos valores diferentes de y. Esta discontinuidad lo que me está queriendo decir es que en x, que parece ser que en x existen dos valores de y. Existen dos valores de y, o también debido a esto, ¿no? También debido a esto, de que los valores, puede ser que una función de la función verde evaluada en 2 de un número y la función roja en 2 también de un número diferente. Entonces eso sería una discontinuidad, que quiere decir que una función en general, ¿sí? Aquí por ejemplo no es continua, ¿sí? Esta función de abajo, por ejemplo, no es continua, no es continua en x igual a 2. ¿Por qué? Porque en x igual a 2 hay un cambio acá, ¿sí? Hay un cambio acá. Y otra posibilidad, que las tres funciones estén en alturas diferentes, o sea, lo mismo que la morada con la verde, entonces podría ser descontinua en 0 y en 2, ¿sí? Pero entonces el problema lo que nos está pidiendo estrictamente que, oiga, vamos a encontrar unos valores de A y B que eviten que existan descontinuidades. O sea, yo quiero saber quién es A y B para que f de x sea continuo. De alguna manera tengo que tratar de averiguar de qué forma voy a elegir A y B, los valores A y B que son incógnitas en la función en el tramo verde y en el tramo rojo, que harían que se comporte la función. Eso es lo que yo estoy buscando en el problema. Según el problema, lo que se desea es que tengamos este estilo de comportamiento, una continuidad. Ese estilo de comportamiento no nos interesa. Ese estilo de comportamiento no nos interesa, que evitemos que puede ser que existe un valor de A, si yo elijo A y B de forma arbitraria, o sea, empiezo a darle valores porque si no, yo quiero que A valga 1 y B valga 2 o A valga 2 o B vale 5 y elijo esos valores así de manera arbitraria y podría encontrarme en un caso de eso. No, tenemos que ser cuidadosos en el problema de elegir los valores de A y B que logren que la función no presente estos saltos, no presenten estos saltos. Ahora, vamos a partir de la siguiente definición, la cual nos va a servir muchísimo para empezar a plantear la solución del problema. Yo como garantizo que una función sea continua en un punto, porque queremos que, miren que los puntos de interés son el punto 0 y el punto 2. ¿Por qué marco esos dos puntos? ¿Sí? Miren que el punto 0, y voy a volver a marcar, ¿por qué el punto 0 y el punto 2 son los puntos de interés en el problema? Porque miren que aquí la función, miren que las funciones que están acá, los pedacitos, los trozos, porque llamamos función a trozo, porque cada trozo del dominio hay una comportante diferente. Miren que la función morada y la función verde se están tratando de, miren, la función morada llega hasta el 0
y la función verde arranca al 0. O sea, la función morada arranca de menos infinito y finaliza en 0, pero donde finaliza esa función arranca la verde. Es decir, que estas dos funciones acá se tratan de comunicar. Lo mismo, la función verde y la función roja se comunican en ese punto, ¿sí? Se comunican en ese punto. Se tratan de comunicar en el punto 2, o lo que queremos que se comunique, es decir, que continúen, que sea la continuidad. Desde el punto de vista de la definición del límite, una función es continua cuando el límite de una función f de x en un punto por izquierda tiene que ser el límite de esa misma función evaluado por derecha. El límite, o lo que se le suele llamar el límite por izquierda y el límite por derecha, si llegan a ser iguales, se garantiza que f de x es continua en ese punto, en A, es continuar. Si el límite por izquierda y el límite por derecha es continuo. ¿Qué quiere decir el límite por izquierda? ¿Cómo se valora? ¿Qué quiere decir un límite por izquierda y un límite por derecha? Es la función antecitos de ese valor. Si yo, por ejemplo, tengo una función, voy a colocar aquí un ejemplo bajito, yo tengo aquí una función, es el punto A, un ejemplo. El límite por izquierda es antecitos de llegar al punto, y el límite por derecha, o sea, o el A menos, el A más es la función antes de llegar al punto A, o sea, me acerco por izquierda o me acerco por derecha. Entonces miremos lo siguiente. Miremos, hay dos criterios. Está el criterio de 0 y está el criterio del 2. ¿Por qué el criterio del punto 0 y el criterio del punto 2? Porque aquí es donde las dos funciones se comunican. Entonces, los dos criterios que vamos a tener que obedecer para que la solución exista desde el punto de vista que sea continua es que el límite de f de x, cuando x tiende a 0 por izquierda, tiene que ser el límite de f de x cuando x tiende a 0 por derecha. Primer criterio que se tiene que respetar. Y el segundo criterio que se tiene que respetar, básicamente, es lo mismo, pero en 2. Es decir, el límite cuando f de x tiende a 2 por izquierda y 2 por... tiene que ser igual del límite de la función x cuando hay 2 por derecha. Te recuerde, a menos quiere decir antes de a. Voy a escribirlo así. Quiere decir antecitos de llegar al valor a, ¿sí? Antecitos de llegar al valor a. Y a por derecha es justo después. No es como quien dice antes, es como básicamente justo antes, es decir, lo más cercano posible a A. Y aquí es por eso el término justo, o sea, justico, o sea, medio. El A por izquierda sería casi que acercándome aquí, voy a subrayar un poquitico más fuerte, casi que aquí llegando al punto A. Y el A por derecha es un poquito después del punto A. Si me estoy acercando por izquierda o por derecha, ¿sí? Aquí vamos a colocarlo justo después, justo después de lo que sería A. Y eso hay que tenerlo muy claro porque vamos a partir de estos dos criterios y toca entonces saber cuánto es el límite de la función por izquierda o por derecha, ¿sí? Pero entonces, miremos el primer criterio, criterio número 1. Y vamos a entender un par de cosas. En el criterio número 1, que es este que está acá, hay que tener mucho cuidado con elegir fx, pero es que fx son tres versiones, son tres versiones. Entonces, son tres versiones. Entonces, si nos miramos aquí en este bozo de la gráfica, antes de 0 es acá. Es decir, que aquí está el 0 menos. Y el 0 más es acercándome por derecha. Entonces, en ese orden de ideas, hay que tener mucho cuidado que aquí, la f de x que voy a utilizar justo antes por derecha la f de x en color morado. Más, por eso coloco ese código de colores. Y el 0 más que voy a utilizar la función que está en verde, porque es la que me estoy acercando acá. Entonces la función verde y la función morada son las que voy a tratar de evaluar los límites en este punto. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces yo lo que quiero es que el límite, la función morada, entonces yo quiero que el límite, ahora dejando claro aquí en la función de morada, cuando x tiende a 0, de la función morada, que en este caso sería x más 2 al cuadrado menos 1, tiene que ser estrictamente igual al límite en la función verde. Es decir, el límite
cuando x tiende a 0 por derecha de la función en verde que sería a x más b. Pero, ¿qué quiere decir el límite por izquierda? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo evalúo una función en x por izquierda o x por derecha? Realmente, básicamente, ¿eso qué quiere decir? Evaluar la función en ese número. Pero usted podrá pensar, bueno, yo tengo 0 menos más 2 al cuadrado menos 1 va a ser igual, entonces simplemente lo que estamos ahora haciendo es aplicar el límite, es decir, evaluando la función. Recuerde que un límite es evaluar la función en ese punto, que yo qué tendría aquí, a 0 más b. Aquí lo que estoy haciendo es reemplazando el límite. X por derecha, es decir, donde esté X lo reemplazo por 0, pero uno era, ¿qué quiere decir 0 menos, 0 más? 0 menos, 0 más. Evaluar una función en 0 menos, en 0 más es lo mismo. Si yo tengo f en 0 menos, yo tengo un ejemplo, 3 0 menos más 1. 0 menos o 0 más es lo mismo que decir en 0. Eso también aplicaría si fuera 0 más, donde aquí estoy haciendo entender que aquí podría estar x más 1. Evaluar en 0 menos o evaluar en 0 más es básicamente lo mismo que evaluar en 0. El menos o el más lo único que me está diciendo es cuál es la función que debo elegir para el límite. Evaluar en 0 menos en 0 más es exactamente lo mismo que evaluar en 0. La diferencia radica realmente del 0 menos del 0. El 0 menos me está diciendo que elija la función morada y el 0 más me está indicando es que elija la función verde, pero el 0 menos o el 0 más no es, ¿será que el 0 menos es un no 0 o el 0 más? No, es el mismo 0, solo que solo me está diciendo es cuál es la función que debo escoger. Entonces, pues, reemplazando acá, 0 más 2 sería 2 al cuadrado, sería 4 menos 1, va a ser igual, a por 0, pues sería 0, entonces más b, de acá obtenemos el primer resultado, que b sería igual a 3. Y aquí obtendremos el primer resultado en el cual conocemos que b es igual a 3. Entonces, gracias al primer criterio, acabamos de obtener el resultado para la variable b. Muy probablemente, el segundo criterio nos va a permitir calcular la otra variable que nos falta. El segundo criterio es este que está acá. Pero entonces, vamos a replantear la misma lógica que hicimos acá. El límite de fx por cuando tiende a 2 menos. ¿Dónde está el 2? Acá. El 2 menos es acercarme a por este lado. Y el 2 más es acercarme por derecha. Es acercarme por derecha, el 2 más. Entonces, según esto, quiere decir que el 2 menos debo elegir la función que está en verde y el 2 más me está diciendo que elija la función en rojo, según el código que estamos utilizando acá. Fue muy práctico utilizar esos colores para más o menos saber la tendencia, o mejor dicho, la estrategia de saber cuál función vamos a elegir, ¿sí? Realmente ese código de colores nos permite tener claro cuál es la función que debo estar eligiendo a la hora de implementar estos límites. Entonces, quiere decir que esto lo vamos a reemplazar ahora, el límite. Vamos a empezar con el límite. Cuando x tiende a 2 menos de la función verde. La función verde sería ax más b. Y eso tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 2 más de la función roja. Y la función roja se define como 3x menos 4a más b más 1. Ahora evaluando el límite vamos a obtener lo siguiente. Vamos a evaluar el límite y ya saben que evaluar el límite es reemplazar x por el valor. Yo tengo que a por 2 menos más b es igual. Entonces, por el otro lado, ¿qué tendríamos? 3 por 2 más menos 4a más b más 1. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Entonces, voy a subrayar por izquierda la letra A y por derecha también la letra A. Entonces, quiero que, miren que hay una igualdad. Entonces, quiero que en la parte de la izquierda solo esté la A. Entonces, eso que está negativo pasa para el otro lado. Entonces, yo tendría, ya tenemos en cuenta que el 2 menos mismo que decir 2, entonces voy a colocar 2A. Este que está negativo pasa para el otro lado, va a ser 4A, pues va a ser igual al resto. Entonces,
Aquí tengo 3 por 2. Aquí tendría más b más 1. Pero ahora este b que está positivo pasa hacia el otro lado a ser negativo. Entonces, por ende, miren que el b positivo y el b negativo se cancelan. Se cancelan. Entonces, por ende, voy a tener que 6a va a ser igual a, pues, a 6 más 1. Y finalmente, pues el resultado de la función, o bueno, el resultado de a sería es que a es igual a 7 sobre 6, 7 sextos. Entonces, los valores de a y b, entonces esas serían las respuestas. La respuesta del ejercicio, ¿qué valores de a y b van a garantizar que la función sea continua? La respuesta es que a debe valer 7 sextos y b tiene que valer 3 y con eso usted garantiza que la función sea continua. Con eso usted garantiza que la función sea continua. Entonces a continuación vamos a hacer una pequeña comprobación y vamos a cerrar aquí el resultado. Vamos a hacer una pequeña comprobación por medio de GeoGebra. Vamos a graficar la función por GeoGebra para comprobar que ingresando los valores de A y B calculados, la función, la comportamiento de la gráfica va a ser continua. Bueno, a continuación estamos en el entorno de trabajo online de GeoGebra y lo que vamos a hacer es graficar la función por tramos. Bueno, voy a hacer aquí un zoom para que se vea mucho mejor y la primera cuestión es ¿cómo graficamos una función por tramos en GeoGebra? La instrucción es la siguiente y es relativamente sencilla. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Sí, y acá mire que aparece la instrucción sí y vamos a agarrar la primera, que es condición y entonces. La condición hace referencia pues a los límites de la función y el entonces es la función. Me explico. Por ejemplo, la primera función es x más 2 al cuadrado menos 1, pero vamos a arrancar primero con esto. Queremos que esa función sea x menor que 0. Esa es la primera instrucción que le vamos a dar a GeoGebra. ¿Y qué es lo que hay que escribir? Entonces, pues lo podemos escribir así. Yo arranco, puede ser que yo quiero que x sea menor que 0. Aquí porque el teclado me permite escribir el menor o también lo puedo buscar acá. Ahora, ¿qué quiero que sea menor? X menor que 0. Pero entonces, ¿de qué quiero que sea x menor que 0? ¿Pero de qué? Ese que es la función. Entonces recordemos la función x más 2 al cuadrado menos 1. Entonces la función que yo quiero sería x más 2 y busco aquí el del cuadrado que está acá menos 1. Entonces miren y le doy aquí el enter y miren que acaba de crear una función f de x la cual está definida desde 0, desde menos infinito y hasta 0, ¿sí? Desde menos infinito hasta 0. Exactamente, se va a hacer lo mismo para la siguiente función, entonces voy a duplicar entrada para de una vez ya tener básicamente lo mismo. Y la siguiente, y recordemos los argumentos, primero van los límites y luego va la función. Entonces, tiene que ser mayor o igual a 0 y menor que 2. Vamos a escribir eso tal cual. Entonces queremos ahora que x, o bueno, vamos a escribirlo así, que 0, aquí no tenemos el mayor igual, debemos buscarlo mejor. De pronto aquí está, aquí está, mayor igual a x, pero el otro extremo necesitamos que sea solamente menor a 2. ¿Pero de cuál función? La función sería ax b, ax b. Entonces sería ax b. ¿Pero quién es ax b? Básicamente sería, voy a escribirlo así, ax más b. Pero no voy a escribir ax más b, sino que voy a reemplazar el valor de a. A es 7 dividido entre 6. 7 dividido entre 6. Y b ahora es 3. Y le doy enter. Y miren que estoy cumpliendo gracias al valor de a y al valor de b. Que en el primer punto en 0, miren, pues aquí haciendo un zoom acá y de pronto puedo desplazar aquí la G, miren que estoy garantizando que las dos funciones en el punto 0 sea continua. O sea, estoy garantizando que f de x y g de x, que hacen parte de la misma función, sean continuas. Miren que aquí hay continuidad. Para finalizar, voy a volver a duplicar entrada y ya sabemos que el último tramo de la función, según lo que dice acá, tiene que ser mayor o igual. Entonces, yo lo que quiero ahora es que en eso que acaban de llamar h de x, voy a borrar ese argumento. X quiero que sea mayor o igual a 2. Que la siguiente función arranque
de 2 en adelante, ¿sí? Pero ¿cuál función? Recordemos que la función es la siguiente. 3x menos 4b más b más 1. Te voy a escribirlo así tal cual. Entonces, según lo que dice allá en el documento, sería 3x menos 4a más b más 1. No obstante, debo reemplazar ahora lo siguiente. A no lo dejará, sino que lo voy a dejar como el número calculado, 7 sobre 6. Y miren que, y ahora, y b, uy, aquí creo que se me escapó la función, bueno, sin querer borré la función, entonces nuevamente, entonces sería 3x menos 4a, donde a ya sabemos que es 7 sobre 6, sigue creo que más b, donde más b sería 3, más 1, te le doy enter, y miren que la gráfica gris, que es hx, conecta con la gráfica naranja, gx y fx, bueno, las tres funciones. Y entonces miren que acabamos de comprobar, gracias a GeoGebra y el comportamiento más o menos que se había graficado, bueno, era un esbozo, claramente, pues esto bajaba más, solo que fue un esbozo, no era una gráfica exacta, solo para saber qué es lo que queríamos representar acá. Entonces miren que por medio de GeoGebra acabamos de mostrar que siendo los valores de A 7 sextos, B igual a 3 calculados, acabamos de comprobar que la función es continua en todo el dominio. En todo el dominio X. Entonces, los resultados calculados de A igual a 7 sextos y B igual a 3 garantiza que la función sea continua. Entonces, simplemente voy a hacer un pequeño cambio en una de las variables. Voy a colocar aquí 4. ¿Qué sucedería? Voy a borrar eso por un 4. Entonces, por ejemplo, podría pasar algo como eso. Si yo hubiera puesto a darle valores a A y B diferentes, por ejemplo, que aquí estoy colocando A igual a 4. Entonces, miren que aquí estoy provocando una discontinuidad. Entonces, no, yo no quiero que la función sea discontinua. Entonces, el valor correcto para que esa función siga siendo continua es que eso sea 7 sextos. Y con esto, comprobamos la solución del problema o los cálculos por medio de GeoGebra y finalizado el ejercicio.